Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy, martes, un día cargado de noticias. La última hora posiblemente es que finalmente el caso Estratus se acaba de terminar, se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo, donde absuelve al empresario Juan Francisco Rosa y a la propia bodega Estratus. De esto vamos a hablar, sin duda, en el día de hoy en Café de Periodista, pero también otro tema. En la segunda parte vamos a tener a Benjamín Perdomo, que es el consejero delegado de los centros turísticos, en torno a esa polémica que se ha ocasionado con ese pleno extraordinario que se celebró ayer y donde, de alguna manera, unos dicen, Coalición Canaria, que debe dimitir Benjamín Perdomo porque ha mentido. Y Benjamín Perdomo dice que lo que tiene Coalición Canaria es envidia porque han sacado adelante en unos tiempos muy malos los centros turísticos. Usoa Ibarra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenida. A todos. Gracias. Me alegro verte por aquí, de verdad. También a otra mujer, en este caso a Gloria Artiles. Buenas tardes, Gloria. Al final vamos a ver si somos más del 80% aquí. Allí vamos, en esta empresa nos gusta la paridad y casi tenemos el 50% de trabajadores. Todavía queda un poquito. Y el otro 50% de mujeres y 50% de hombres. Pero nosotros luchamos por la paridad, pero no por las paridas, como algunos. Don Valentín, perdón, hoy voy a tener un problema, Valentín. Sí, yo creo que te vas a tener que ir. Lo vas a tener complicado, Jorge. ¿Cómo estamos, Valentín? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Oye, Valentín, precisamente hablando del caso Estratus, que hoy se ha conocido esta sentencia, bueno, donde de alguna manera el Tribunal Supremo pues certifica la sentencia del Tribunal Sentenciador, que era la audiencia provincial, que absolvió a los 11 acusados de aquel entonces. Es que la gente, oiga, no creen, no, es que absolvió a 11 personas, altos funcionarios del gobierno de Canarias, técnicos del Cabildo y del propio Ayuntamiento de Yaiza, un arquitecto, además del BTL, que es la sociedad constructora, promotora de esa bodega, además del propio propietario de la misma, de BTL, que es Juan Francisco Rosa, ¿no? ¿Qué te parece? No sé si has tenido oportunidad de ojear más o menos por encima la sentencia. No he leído la sentencia completa, sí he visto, bueno, estaba mirando digamos, las primeras noticias que se han publicado, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que hace el Tribunal Supremo efectivamente es confirmar en todos sus extremos la sentencia de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Yo estuve, Jorge, cubriendo en aquel momento para el Espejo Canario el juicio. Y yo creo que se ha hecho ahora justicia. Bien es cierto que ha habido que esperar 2 años, porque ha habido que esperar 2 años la confirmación del Supremo, porque hubo un recurso de casación de la Fiscalía que parece que tiene una manía persecutoria precisamente contra el empresario promotor de la bodega. De hecho, una salvedad, para que todo el mundo lo sepa, de los 11 acusados, de los 11, uno era Juan Francisco, que es verdad, que era el que más se le solicitaba pena. 15 nada más y nada menos le pedía a la Fiscalía. Hay terroristas que no cumplen ni 15 años a veces, ¿no? Bueno, pero que le pedían 15 años por haber hecho pues una de las bodegas que está considerada. Esto no es que lo digamos nosotros, sino lo dicen los especialistas, más allá de otras cuestiones, me refiero como bodega, una de las bodegas de menor impacto medioambiental de las construidas en el propio paisaje de la Jeria y posiblemente una de las mejores bodegas de Canarias, incluso de España. Pero en cualquier caso, digo que en este caso el fiscal ya no fue por el resto de acusados. Fue directamente Solo para fue el directamente, que era lo que muchos creen que desde el principio perseguía, que era condenar a Juan Francisco Rosa. Los demás eran daños colaterales que se dicen ahora, ¿no? Hombre, en su momento era bastante evidente que la pieza, digamos, a abatir, en este caso era el empresario, y que además contaba con, hay que recordar, con un fiscal de los que llamamos los fiscales que quieren ser Cristiano Ronaldo, y que se ha estrellado, que era el señor Ignacio Estampa, que en su momento llegó a decir que la bodega era el mayor atentado medioambiental, sí, comparándolo incluso con una central nuclear en el centro de la Jeria, cuando todos habíamos visto que esa bodega, que se inauguró en el 2007, 2008, ¿no? Desde mi punto de vista, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, Jorge, para mí es la mejor bodega de entrada de la Jeria, probablemente una de las bodegas mejores de Canarias, y además el mimetismo que tiene esa bodega en la Jeria es una cosa espectacular. Yo llegué a decir, y lo repito aquí también, que
Miguel Ángel Armas Matallana, que es el arquitecto, que también era uno de los imputados. A ese hombre había que darle el premio Pritzker, que son los Oscars de la arquitectura, porque la bodega esa es espectacular. Yo estuve hace poco, además, en Navidad con mis hijos, y es que no solo el mimetismo, la obra en sí arquitectónica, sino el interior de la bodega Stratos es una auténtica maravilla, con una sensibilidad especial, y detrás de todo esto ha estado un caso absolutamente mediático, con acompañamiento de medios de comunicación, con el hurra y el riqui raca de un partido político concreto, y con la actuación de una fiscalía que iba directamente hacia por el empresario, ¿no? Bueno, después vamos a profundizar un poco más, pero una primera valoración, Gloria. Pues yo creo que se pone de manifiesto una vez más cómo están los medios de comunicación y con todo el tema este de las posverdades. O sea, ha habido una campaña mediática de desprestigio, tratar de desacreditar, denigrar, y te diría incluso más, a deshonrar, ¿no?, la imagen de una persona, y me parece que el hecho de que el Tribunal Supremo haya por fin acabado con esto, creo que es un fin de un calvario enorme, que habría que preguntarle al propio Juan Francisco Rosa exactamente qué es lo que ha vivido, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que otra vez más, y creo que esto es lo que tenemos también que reflexionar, es que una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en una verdad. Ya lo decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y todavía se sigue utilizando ese tipo de estrategias que pueden acabar con la imagen de una persona con un daño moral tremendo, y aparte de todo el daño patrimonial, que me imagino que habría que ver si eso tiene algún recorrido, efectivamente, porque habrá que pedirlo, digo yo, vamos, yo desde luego lo pediría. Nosotros hemos podido consultar con la familia Rosa y de momento han dicho que ahora mismo lo que están es, pues bueno, con un sentimiento agridulce, porque son muchos años, como tú bien dices, de sufrimiento, muchos años de persecución para ellos desde su punto de vista y para el punto de vista de muchas personas. Y consideran que esto ha sido ahora un alivio a nivel judicial, porque vamos, que están pidiendo cárcel. Aquí ya no es cuestiones administrativas, aquí es que no solo se pedía que se tirara la bodega, sino que además se condenara en cárcel a le pedían 15 años de prisión a Juan Francisco Rosa. Ursúa, una primera valoración, después si quieres entramos más en profundidades del tema. Bueno, primero decir que la lentitud de la justicia en este caso ha hecho, si cabe, más daño, un poco por esa honorabilidad de la que hablaba antes mi compañera, ¿no? Todos han quedado libres, ha habido una absolución genérica de los que se sentaban en el banquillo y efectivamente las consecuencias de un juicio paralelo mediático, que lo que intentaba era generar ese oportunismo contra una actividad económica en concreto, una actividad empresarial, una marca y un nombre, ¿no?, de un empresario conocido de la isla. Mucho ruido y pocas nueces en este sentido, pero con un daño colateral inmenso. Yo creo que la familia no hará declaraciones por ahora, aconsejada entiendo que también por sus letrados, pero sí están estudiando la posibilidad de responsabilidades patrimoniales, porque desde luego que durante 4 años esta bodega estuvo cerrada, luego se abrió tímidamente, y esto hay que recalcarlo, es decir, les daba hasta vergüenza de alguna manera el poder retomar una actividad cuando ya tenían el beneplácito también de la justicia, ¿no? Entonces esta situación de tener un poco que casi esconderse de la propia opinión pública, pues creo que puede tener pues una reclamación justa, acorde con el daño colateral que se ha hecho. Efectivamente, yo creo que entre otras cosas, lo poco que... Porque claro, nosotros conocemos a la familia Rosa y sé que en aquellos momentos, pues, por ejemplo, Juan Francisco, él me podrá decir, no quiere que se diga nada de esto, pero él en todos estos tiempos es que casi no dormía. Es que usted imagínese lo que un hombre que está llevando no solo la bodega Stratus, que es un negocio, digamos, que él quiso hacer más bien como un detalle de todo su trabajo como empresario en la isla de Lanzarote, dar como una especie de regalo, entre comillas, al pueblo de Lanzarote, haciendo una cosa que no va a recuperar más nunca por el dinero, ¿no? Es que invirtió más de 18 millones de euros. A ver quién invierte en Lanzarote una bodega 18 millones de euros para una producción de 200.000 litros, 300.000 litros, ¿no? Es decir, que esto no va a ser irrecuperable, a lo mejor sus nietos, tataranietos lo recuperarán. Pero lo que quiero decir es que, no, usted imagínese, un hombre que tiene tantos negocios, el Hotel Fariones, otra muestra de la calidad y del turismo premio que muchos hablan pero que nadie hace nada. El Princesa Yaiza, otro hotel gran lujo de 5 estrellas, que da prácticamente la mayor publicidad al municipio sureño.
En fin, casi todas las obras donde él participa tienen una calidad. Lo que fue en su día el Marina Rubicón, que está considerado como uno de los puertos deportivos más bonitos de Canarias. Es verdad que ya no tiene nada que ver con él, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que una cosa es que se puede decir, mire, pues se pueden construir unos metros más, se hizo unos baños que no figuraban en el proyecto, en fin, cosas que pueden ser regularizadas, pero lo que quería hacerse como el mayor atentado ambiental y territorial que se había hecho en Canarias. Claro, eso fue una exageración hasta el punto que cuando lo absorbieron a él y a todo el mundo, la gente que le encantaba la bodega, pero que decía, oye, algo habrán hecho mal, porque no puede ser que todo el mundo... Es que la maquinaria judicial y policial, ya no digo mediática, porque por suerte a esos medios, por suerte ya todo el mundo sabe por qué se metía contra el empresario, ¿no? Porque la extorsión no funcionaba con él, porque si hubiera funcionado no hubiera habido nada. Pero como nunca se dio... Oye, pues la extorsión que como el Tito Berni hace con los ganaderos, pues tampoco funcionó en este caso con Stratus. Lo que quiero decir es que fue un calvario para judicial. Se emplearon todos los medios, el Seprona, la Guardia Civil, la policía, todo lo que fuera posible para buscar, poner la lupa en todo lo que estaba en torno a esa bodega. Mire, yo quiero recordar, porque da un poco... Yo hablé en aquel momento con gente del gobierno de Canarias de Medio Ambiente, cuando se le puso una multa por construir el famoso portal de Belén. Decía en la denuncia que había construido una cueva. La cueva tiene 1 metro, 4 piedras puestas una detrás de otra, que después se quita y queda el terreno igual. Y que había puesto una gran cascada. Ahí estamos viendo parte de ese que es uno de los, por cierto, portales de Belén que más visitan los turistas, ¿no? Pero bueno, todo es, digamos, una exageración para tratar de vender el mensaje que contamos en la isla con un villano, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, vamos a ver la crónica que nos tienes preparado, los informativos de Lancelot Televisión. La Sala Sexta del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena, ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en Canarias contra la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial al empresario Juan Francisco Rosa en el llamado caso Stratus. El fallo del Tribunal Supremo señala que no hay lugar para rectificar jurídica y técnicamente la sentencia que hace unos 2 años, en diciembre de 2020, emitió la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde absolvía de todos los cargos que recaían sobre Juan Francisco Rosa y el resto de acusados, un total de 11 entre altos funcionarios de la comunidad autónoma, técnicos municipales y del Cabildo, un arquitecto y expolíticos. La Fiscalía, que en su día pidió 15 años de cárcel a Rosa por distintas y presuntas infracciones, y ante la absolución de todos los acusados, centró su recurso de casación ante el Tribunal Supremo solo contra el propietario de la bodega por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La realidad es que en este caso, que fue en su día convenientemente engordado mediáticamente y que lo calificaron como el gran atentado medioambiental de Canarias, ahora la justicia ha demostrado que esta bodega cabía dentro de la JERE y que las posibles construcciones de más son legalizables y accesorias. A pesar del gran esfuerzo de la Fiscalía y de algunos medios de comunicación, ni pudieron derribar una de las mejores bodegas de Canarias, ni pudieron meter en la cárcel a su promotor. Ahora la familia Rosa analizará la posibilidad de presentar varios procedimientos judiciales por los daños materiales, ya que la bodega fue precintada casi 4 años por un presunto delito de vertidos que ahora se ha demostrado inexistente, y los supuestos daños morales que le ha provocado el calvario que han vivido durante 10 años. Lo que está claro para algunos analistas, visto lo visto en sede judicial, más que un gran atentado medioambiental, lo que ha quedado demostrado es que se ha realizado la mayor persecución y caza contra una bodega y un promotor de la historia de España. Porque la realidad es que cuando, y tú ahí lo viviste, y ya para ya terminar con el caso voy a hacer una ronda más, en el juicio se cerró no 4 años como dice la información, fueron casi 5 años. Como medida cautelar se había presentado la bodega porque decía que podía estar contaminando. Bien, una contaminación inexistente, como se ha demostrado en este juicio, porque esto también fue a juicio, y se demostró que no había nada que contaminar, y en cualquier caso se contó la anécdota de que el responsable del Seprona, que hicieron las mediciones, pues la hicieron, todo el mundo aquí nos entiende en Lanzarote, cuando usted hace el sistema de decantación, ¿no? Hay como 3 o 4... digamos tanque, ¿no? Sí. Donde va pasando el agua, primero le empieza todo el grueso, después se va pasando, se va decantando y el agua que llega al pozo filtrante ya es prácticamente agua buena. Y... claro, es que es curioso porque vamos a ver, digamos,
Bodegas Stratus era la que tenía en ese momento, o sea, no hay depuradora en las bodegas, y era la que tenía el sistema de decantación de agua más avanzado, más moderno, mientras el resto de las bodegas tenían pozos negros, o sea, un solo tanque de decantación. En el caso de Bodegas Stratus tenía fosa séptica, esa fosa séptica tenía 3 tanques. Y yo recuerdo en las declaraciones de los agentes del Seprona, que por cierto se puso de manifiesto cuando le preguntaban a los abogados de la defensa un poco qué tipo de currículum llevaban, o sea, qué conocimiento tenían desde el punto de vista medioambiental y para hacer este tipo de pruebas. De la mayoría de los que hacían las pruebas venían de la Guardia Civil de Tráfico, o sea, no tenían ni idea. Entonces, las pruebas, ¿cómo las obtenían? En el caso de la fosa séptica, tienes que obtener la prueba de entrada en la tercera de los tanques, es decir, porque en el primer tanque pues hay una decantación de residuos, en el segundo esa decantación es mayor y en el tercero el agua está todavía mucho más limpia. Pues lo hacían del primero, algo que no se debe hacer en un tipo de pruebas de esta, aparte que después las pruebas había que mandarlas, no recuerdo si era a Sevilla exactamente, alguna se perdía, se equivocaba. Y lo que venía a decir es que había aguas fecales. Aguas fecales. Es que va a haber una fosa séptica, pero claro, como no tienen ni idea, y lo importante era contaminar, pero no al terreno, sino contaminar la opinión pública. Esa era una de las incongruencias. Otra de las grandes incongruencias era, ahí salen las imágenes de Faustino García Márquez, que era el responsable de urbanismo del gobierno de Canarias, que autorizó... Y bandera del ecologismo. Bandera del ecologismo. Faustino García Márquez creo que ha estado entre los sabios de la reserva de la biosfera de Lanzarote, y querían ponerlo como un hombre antiecologista cuando es todo lo contrario. Es decir, como que había prevaricado a la hora de dar la autorización a la bodega. Y efectivamente se ha visto que nada de eso. Y todo este proceso ha acabado, pues eso, ¿qué es lo que ha pasado aquí? La Fiscalía se ha visto perfectamente que, lo que pretendía era un acoso y derribo de la bodega por quien la promovía, y por otro lado ha quedado perfectamente clarísimo que detrás de la acusación particular, que en este caso la ejercía Transparencia Urbanística, también había un intento pues de acoso y derribo de esta bodega y del empresario, y los dos hemos visto cómo el Supremo le ha dicho que de ahí nada. Yo leyendo incluso la parte de la sentencia del Supremo, habla incluso de el discurso poético que tenía en su momento hasta el propio Ignacio Estampa, un discurso poético que estaba lleno de ecologismo, etcétera, etcétera, cuando y después otra cosa, es decir, hay gente del Ayuntamiento de Yaiza, en este caso la que era la anterior alcaldesa, que fueron inhabilitados inicialmente por darle la licencia de actividad, cuando se ha demostrado ahora que la licencia de construcción era perfectamente legal, o sea que ahora incluso Gladys Acuña y aquellos que fueron inhabilitados en su momento tendrían la posibilidad de recurrir. Bueno, ahí he sacado un tema, porque este es el que yo último quería sacar, era precisamente ahora hay un... Astrid, como saben, Gladys Acuña, la que fue alcaldesa cuando dio la licencia de actividad de la bodega, se tuvo que hacer una pieza aparte del juicio, se celebró antes, unos 2 años antes, porque la celebró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el único, digamos, ente jurídico de Canarias que puede, en este caso, enjuiciar o juzgar, en este caso, a una parlamentaria. Porque, como saben, no lo puede un tribunal ordinario no puede hacerlo, tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bien, ahí, a pesar de que de los 3 magistrados, 2 apoyaban uno, el presidente del tribunal, apoyaba la tesis de que había que dejarlo absuelto a todos los implicados, entre ellos a Gladys. En cambio, la persona que hizo la redacción pues consideró que hubo una prevaricación administrativa, que no es que implique años, cárcel, pero sí llevaba inhabilitación. Por eso hoy Gladys Acuña posiblemente no sea ni parlamentaria, ni sea alcaldesa de Yaiza, ni sea nada, porque no se puede presentar. Hoy le he enviado un mensaje y ella solo me ha querido decir que de verdad, que ella sufrió tanto también ese tema, porque la ponían como que había sido casi una corrupta en aquel tiempo, ¿no? Y que ahora se ha demostrado y ahora puede pedir una revisión de sentencia ante lo acaecido ya en el Tribunal Supremo. Podría pedir. Yo la pediría una sobre revisión la marcha. De sentencia. Yo lo único que me gustaría recalcar es que han sido 10 años, día tras día, han corrido ríos de tinta, informativos, tertulias, con un ensañamiento que esa es la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Qué hay detrás de ese ensañamiento contra un empresario? Y todo
no hizo absolutamente nada, era inocente desde el principio y durante 10 años has tenido que estar con la espada de Damocles de 15 años de cárcel que te pedían. Es que se dice pronto. Y lo estamos diciendo aquí en 5 minutos que dura la tertulia y han sido 10 años constantes. La gran pregunta es, tanto a Gladys en este momento como en este caso a este empresario, ¿cómo se repara eso? ¿Cuál es la reparación? No tenemos en este momento instrumentos a nivel democrático para poder repararlo, porque eso es irreparable. Evidentemente pedirán todo lo que tengan que pedir y efectivamente a nivel económico, etcétera, etcétera, pero ese daño es irreparable, porque han sido tantos años que esa fama, ese ataque, esa desacreditación absoluta de una persona no se repara en tertulias de 10 minutos, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Quién repara todo eso? Yo creo que en este momento la democracia en ese sentido está muy tocada porque hay una situación de indefensión mucho mayor de la que nosotros pensamos. ¿Crees que Gladys Acuña podría estar tentada a pedir la revisión, como parece que lo va a hacer? Tentada, no, obligada, ¿no? También por su imagen pública, por su honorabilidad. Y en este caso porque hablamos de una exalcaldesa que fue prácticamente desbancada. Se le cortó las alas en un municipio que estaba gobernado por ella y por una nueva marca que acuñó, y que políticamente, bueno, pues también todo este panorama ayudó a dibujar una estrategia en la que se apuntó directamente a esa culpabilidad de la alcaldesa y de ahí pues casi no la presunción de inocencia, sino la presunción casi de culpabilidad que hizo que Gladys se apartara. Quería decir una cosa porque precisamente a colación de lo que estaba diciendo Gloria, ¿no? Con el caso Tito Berni precisamente tenemos a los socialistas principalmente pidiendo mesura, hablando del principio de proporcionalidad, de prudencia, ¿no? Sobre todo en esa presunción de inocencia y no en la generación de juicios paralelos, y qué difícil es trasladar estos principios básicos de la garantía de los derechos fundamentales que tenemos todos a otras esferas, ¿no? Y sobre todo a cuestiones, digamos, más sensibles como pueden ser estas medioambientales. Quiero también tener un recordatorio con el señor Duchemin, más que nada porque en este caso se habló de quebrantamiento de la ley, además con delitos continuados y probados. Cuando de repente, bueno, pues vemos que este caso ha tocado techo, es decir, ha llegado el Supremo, que es una de las instancias principales, aunque haya conllevado que los investigados, los que se sentaron en el banquillo, hayan tocado fondo en su desesperanza, porque efectivamente durante 10 años, pero lo digo por todos los que durante todo este tiempo, todos los investigados en otras causas han tenido algo después que no era cierto, que luchar por que su verdad. era falso, o sea, una falsedad, no había ningún delito durante 10 años encima, o sea, está claro que fallan los mecanismos democráticos, están fallando los mecanismos democráticos porque, mira, me parece tan grave esto que ha pasado. Los fiscales estrella han hecho mucho daño efectivamente, en este país. Pero está fallando, aquí hay una involución, se está llegando a una serie de desajustes porque me parece más grave que una persona o que un grupo de personas que eran inocentes hayan pasado por estos 10 años que un solo culpable esté fuera. Claro. Es decir, es tan grave que no nos damos cuenta de la gravedad y del sufrimiento, del dolor y del acoso que esta gente ha sufrido. Y te digo, Juan Francisco Rosa, como Gladys Acuña, como cualquier persona, independientemente, detrás de eso la audiencia tiene que saber qué había detrás. Siempre esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás de un acoso de semejantes dimensiones, tan sobredimensionado? O sea, es decir, se estaba buscando donde no había, porque además eres capaz de hasta la propia evidencia, como decías tú, Valentín, es que tú ves lo que yo estaba viendo antes, esa bodega que es excepcional, exquisita, hasta la propia evidencia que con los ojos de cualquier persona se ve, era puesta en duda, pones en duda lo evidente. Lo evidente. Eso es lo más, y este es el problema que está que la ocurriendo. gente que fue allí, que quedó admirada cuando se inauguró esa bodega, que estaba orgullosa de que Lanzarote contara con una bodega de esas características, llegaron a dudar, claro, porque era tanto las críticas, es que tanto dudas de lo que te están viendo tus ojos, es alucinante. De hecho, hay talibanes todavía que hablan, no, esta bodega es ilegal, y que no quieren ir a la bodega, o sea, ha hecho daño, aparte de la sociedad
de Lanzarote que se han Pero creído muchísimo. este discurso inflado, que ha puesto en marcha en su momento la Fiscalía, apoyada perfectamente por algún medio de comunicación, yo recuerdo, etcétera, ahora me están etcétera. recordando, dice, recuerdo, hombre, porque esto fue importante. Ustedes recordarán que, claro, la estrategia estaba totalmente, pues aquí participó fundiciones y cosas de estas, estaban por detrás de todo este tema, ¿no? Y recuerdan que porque para llegar al país no se llega tan fácil, ¿eh? Para llegar al periódico El País y te publique en portada, no se llega tan fácil, no se llega tan fácil. Y ustedes recordarán que vinieron aquí, claro, le dijeron que era el mayor atentado. Oiga, los periodistas del país son gente seria que vienen aquí y dicen, coño, vamos a ver, porque este es el mayor atentado de la historia en Lanzarote, una isla tan bonita, tan cuidada, de César Manrique. Hombre, con una fundación tan prestigiosa como la Fundación César Manrique, vamos a ver si es verdad. Claro, llegaron y entonces cuando fueron a buscarla, claro, ellos querían encontrar allí, pues, Sí, que un todo el edificio mundo, de 4 plantas. de 4 plantas, feo, tal. Y entonces, de hecho, no dieron con ella inicialmente. Tuvieron que estar diciendo, porque cuando llegaron, dijeron, esta no es, será otra. Porque cuando vieron que era esa, y eso que no tuvieron la oportunidad de verla por dentro, porque si la ven por dentro en el subterráneo, que es una de las cosas que salvó la bodega, y es que la construcción mayoritaria está hecho bajo rasante, lo cual no cuantifica urbanísticamente, y esto es lo que de alguna manera también lo salva el hecho. Precisamente porque el resto de bodegas, Gloria, Usoa, Valentín, tienen un problema, que ahora los tanques los tiene que poner por fuera. Eso sí produce un impacto increíble. ¿Pero es culpa de esos bodegueros? No, no son culpa de esos bodegueros. Esos bodegueros, el Grifo y otras bodegas importantes que han hecho un servicio extraordinario a la Jeria, no pueden hacer nada porque, ¿sabes por qué? Porque el Cabildo de Lanzarote tiene guardado desde hace más de 4 años en la gaveta el plan especial de la Jeria. ¿Y saben por qué? Que ahora se puede decir por qué lo tienen guardado. ¿Saben por qué lo tenían guardado? Porque ese plan especial de la Jeria, qué raro, legalizaba toda la bodega y permitía a las que no tienen poder hacer ampliaciones. Lo cual permitiría que en vez de estar dando la mala imagen que da esas traseras de esas bodegas, que da vergüenza verlo en un paisaje de la Jeria, pues el Cabildo estaba a favor de que siguiéramos dando esa mala imagen. Le parecería bien, porque si se hubiera aprobado el Plan General Especial de la Jeria, que se anuló, no por el tema de las bodegas, sino por unos pleitos de casa que querían poder construir también y no se le permitía, insisto, no se ha podido mejorar precisamente ese impacto medioambiental negativo que produce muchas de las bodegas hoy, que hacen un daño al paisaje, pero que son fundamentales para que pueda existir la Jeria. Precisamente no se les permite poder esconder esos tanques, porque ahora se lo obligaría a hacer semi-enterrados, esas construcciones, para que, primero, no se esté haciendo un daño medioambiental, no se esté gastando más energía porque esos tanques son como neveras. Al sol, pues tienen que gastar el doble de energía para tener frío el vino. En definitiva, es el fariseísmo personificado, lo que hemos vivido aquí en Lanzarote en los últimos 10 años. Y que cuando la motivación es el odio, eres capaz de destruir todo, incluso aquello que es de interés general para Lanzarote. Ahí tenemos que ver qué líderes tenemos en este momento en la democracia. Mira, le estoy recordando un escritor inglés, ensayista buenísimo, se llama Chesterton, que decía, llegará un momento, y no han pasado sino 100 años, que habrá que desenvainar la espada por decir que la hierba es verde. Sí, sí. Y es así lo que está pasando. Y yo creo que está pasando, claro, lo que pasa es que no nos pasa a nosotros, ¿no? Pero hay que ver, porque no solamente ha sido Juan Francisco, cuánta gente también, políticos, han estado... que es lo que se me olvidó, porque yo quería, a lo que había dicho antes, Usoa, había nombrado a José Juan Hernández Duchemín, un funcionario ejemplar del Cabildo de Lanzarote, que lo metieron como daño colateral porque había hecho un informe. Pablo Carrasco Cabrera, aparejador de Yaiza. Se metieron ahí, bueno, a Miguel Ángel Armas Matallana, que es un hombre pues muy conocido en la isla de Lanzarote, fue de los primeros arquitectos modernos de la isla de Lanzarote. En fin, de hecho su hermano es miembro de la fundación de César Manrique, pero eso no significa nada, pero bueno, pero gente que, vamos, con una especial sensibilidad sobre la isla de Lanzarote, que no están dispuestos a hacer atentados contra la isla, ¿no?
O el propio Faustino Márquez, que es un hombre que tenía un prestigio y se lo trataron de quitar a través de ese... es un alto cargo de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, aparte de ser el famoso padre de la moratoria turística. Y otros, ¿no? El grupo de gobierno de Yaiza sí, pero habría que decir también, uno por uno, Blas Noda Jorge, González, hermano del uno por actual uno, porque han alcalde. sido uno por uno los que han sido objeto de tal campaña. Pero mira, José Antonio Rodríguez también, que también fue. Tanto, sí, toda esa gente vivieron, aunque ustedes no se lo crean, pero yo con muchos de ellos he hablado y realmente muchos de ellos han tenido que estar con psicólogos, porque mira, no han soportado esa presión. Mira, Jorge, ha quedado absolutamente en nada, como acaba de ratificar el Tribunal Supremo. Pero recordemos, se le pedía a Juan Francisco Rosa 15 años de cárcel. Los delitos eran el delito medioambiental. Ya hemos visto el agua, que no había contaminación ninguna, como cogieron las pruebas. Después, contra el patrimonio histórico, por el tema de la casa aquella que se estaba cayendo. Que la gente de Lanzarote, como la conocía, sabía que es una casa no solo en ruinas, que estaba en el suelo. Estaba en el suelo, pero totalmente, porque contra el patrimonio histórico. Es decir, después, hurto por el tema de... Pues claro, porque los terrenos eran de la familia Negrín. Una parte. Una parte de los terrenos, otra eran de la familia de una parte, de Matallana. Una quinta parte creo que era. Y bueno, allí hubo un problema entre los hermanos, no sé cuánto, y utilizaron un poco toda esta historia para ver lo que podían sacar. De hecho, estaban en la acusación inicialmente y después se retiraron cuando consiguieron lo que tenían que conseguir. Ellos consiguieron mucho más de lo que aquello valía. Pero fíjate bueno, cómo eran todos los delitos, o sea, como los tres principales. El problema de la familia Negrín, el patrimonio histórico, una casa en ruina, pero vamos, en el suelo totalmente. Y después el agua, que vamos, la decantación era mejor y más medioambientalmente sostenible que el resto de la bodega. O sea, que imagínate. Que es un poco lo que viene a decir precisamente, fue lo que dijo el tribunal sentenciador en su día, la audiencia provincial. El del Supremo es el señor Marchena, Manuel Marchena, que todo el mundo conoce porque fue el presidente que juzgó el caso del procés de los independentistas de Cataluña. Bueno, vamos simplemente a cambiar de tema. Por cierto, que están buscando todavía al autor de los balinazos que dio en la cabeza de una joven del municipio de Tía, de la calle San Pedro, creo que se llamaba, estoy hablando ahora de memoria, calle San Pedro, efectivamente, de Tía. Bueno, hoy hemos estado allí, la gente dice que, bueno, que no se sabe todavía quién ha sido el autor y por lo menos si fue que lo hizo adrede, porque no se sabe si se hizo adrede o no. No se usó si tú alguna vez has recibido algún balinazo. Pues no, tampoco hago nada para merecerlo. Me alegro. Tú recibes balinazo, pero de otro tipo, ¿no? Bueno, ayer estaba precisamente hablando de esto con una amiga, porque es que, no sé, a mí la noticia en sí me impactó, ¿no? También porque quiere decir que a esta persona le atraviesa el balín y se ve en la radiografía cómo está, bueno, pues digamos, dentro del hueso, del cráneo. Es que ya los balines no son como los de antes, ¿eh? Los balines ahora, no digo que puedan matar a una persona, pero vamos, si te cogen un ojo te lo quitan. Depende, porque no, te lo ponen una aquí gravedad, claro. y sí te mata. Aquí depende. Digo que la lesión no fue baladí. No. Vale, no fue un perdigón de estos que nosotros conocemos de la feria, no, fue una cosa un poquito más grave. Entonces, hombre, si hubieran tirado con una escopeta en la feria hubieran fallado. Bueno, ojalá falle este señor o quien haya sido, señor o señora, o no sé. Aquí estamos viendo lo que tú estás diciendo. Sí. Mi madre. Ahí está el impacto, cómo penetró un poquito. ¿Y a cuánta distancia estaba la escopeta? Hombre, eso es una buena pregunta, Gloria, porque, claro. En la calle en la que se produce, tiene que ser alguien que está cercano, después ahí también tienen los propios vecinos, sabrán, o los padres, si es un chiquillo y es una gamberrada, quién tiene una escopeta de balines por la zona, etcétera, etcétera, un poco investigar un poco, porque pudo ser grave. ¿no? Porque no se sabe de dónde salió la bala, ni de qué sitio, ni nada. Cerca tuvo que ser. Cerca porque tampoco demasiado cerca, porque es que si es muy cerca, una yo escopeta de ese no tipo puede, te llega a matar. Como dice Gloria, no puede ser muy cerca, porque no, pero quiero decir, por ejemplo, tendrá que ser por lo menos a 30, 40 metros. Pero bueno, estamos hablando de una calle que tampoco mira las casas que hay, es decir, ahí al final, oye, pues... Eso tiene la pinta de ¿alguien haber sabrá sido quién tiene una escopeta de balín? Un balín perdido, me da a mí la sensación, vamos. Antiguamente aquí, y eso lo conocen muchos lanzaroteños, se tiraban balines a los gatos, así éramos de bruto también, hay que reconocerlo, sobre todo la gente joven,
y sobre todo algunos que había muchos gatos, porque había una proliferación de gatos, sobre todo cuando empezó ese arrecife de transformación, que los gatos pues andaban a sus anchas en las casas viejas y se reproducían. Y yo recuerdo cuando yo era, pues ya estoy hablando de 40 o 50 años, recuerdo que mucha gente se dedicaban a matar gatos. Y si uno mataba a un gato ya sabe lo que es, ¿no? Ahora menos mal que existen las campañas de esterilización. No, y aparte ahora ya con la nueva ley de bienestar animal, eso, Bueno, eso Que es por una, cierto, es una bestiada. Coalición Canaria quiso meter una enmienda a esa ley para los gatos asilvestres, por ejemplo, para Claro. poder acabar con los gatos. Claro, con los es gatos que silvestres. tiene muchos Porque desajustes tienen esa también- Hay ley. un problema que se genera en todas La las fauna. islas con los gatos silvestres, con otros animales que sí que son No, autóctonos, y hasta las lagartos, cosas de estas. propias empresas desraticidas de las grandes ciudades están poniendo el grito en el cielo, porque claro, ¿cómo vas a acabar con las ratas? Les vas a tener que decir, váyase usted, señora, por favor, antes de... Pero las ratas sí lo permiten, hombre. No, hay un problema, ¿Con las ratas? Sí, porque son vertebrados. No, tú lo Con puedes... la de dos las patas, lo mejor, pero con la de cuatro yo creo que No, no las hay puedes problema. matar, pero tienes que demostrar que no las has hecho con alevosía. En No, en naturalidad. serio, lo digo de verdad, aunque parezca... Perdón. Es decir, que no te has alegrado, ¿no? Que no, cuando la no te matas has no te alegrado, alegra. sino que simplemente no sé cómo se puede matar a una rata sin alevosía. Bueno, pero vamos. leí el titular que 18 escobazos, imagínate, Era alevosía. ya sería ¿Ah, sí? considerado un delito ¿A una rata? a una rata. ¿En serio? Es que a veces Estamos rizando el rizo, Sí, ¿eh? se nos hay va una un poco. cosa, y yo también hay otra de las cosas que me hago una reflexión con todo, ¿no? Con la ley del sí es sí y con todos estos follones, que hay una cuestión que antes de la izquierda, al menos cuando yo conocía a esa izquierda, cuando yo estudié, estoy hablando muchos años, la izquierda era mucho más benevolente con el tema de los acusados y sobre todo con los condenados, es decir, trataban de haber una especie, oiga, de buscar siempre la rehabilitación, buscar el tema de que se... Pero ahora parece que cuanto más se castiga a una persona por cualquier cosa, mejor, ¿no? Es decir, ha cogido la izquierda abanderado lo que siempre fue una cosa de la derecha, ¿no? No digo que lo del sí es sí no sea un disparate, que por cierto creo que se va a discutir en estos días. Esta tarde, sí, en el Consejo ¿no? de Ministros. En el Consejo de Ministros, La ¿no? votación es esta tarde. Pero se va a llevar a Consejo de Ministros primero No, la modificación. no, al Consejo de Ministros no, se llevará al Pleno del Parlamento. Se Sí, supone pero que, vamos, va a que apoyar la modificación de la ley del sí es sí, la Pero va a creo apoyar que es el Vox, Consejo PP. de Gobierno quien lleva la Estaba modificación. buscando el Partido Socialista y Sánchez, buscando cómo podía hacer para que no le apoyaran solo PP y Vox, y buscando en Bildu, etcétera, porque ¿Y al claro, final el quién le va a socio- apoyar? Pues no, estaba buscando última hora a ver que también Bildu No, echara el PP resto. va a apoyar la modificación como es lógico y normal. Claro, A ver, yo es que lo que no entiendo es una cosa, es decir, ¿qué defensa tiene Unidas Podemos de la metedura de pata que ha hecho? Dicen, no, es que hay que quieren volver a la... No enmendarla, eso es el dicho a la este ley de de la, meterla y no a enmendarla. la ley de la manada, etcétera. No, es que lo que están intentando es corregir una metedura de gamba que ha venido precisamente de Unidas Podemos. Es decir, o los 700 rebajas de penas de agresores sexuales y los 70 y pico que han salido de la cárcel. No, y por que eso. cada día que sigue Pero en eso vigor- es lo que se intenta Pero corregir. el PSOE está en una contradicción. Y porque- cada día que sigue en vigor es una persona más Claro, que sale. porque- Pero mira, aquí lo más alucinante Ya son de 500 y todo, pico personas. más de 700. Y, Sí, y sí. sobre todo porque hay dos no sé si es el País Vasco, que no dan datos tampoco, porque es que no interesa, se calcula que son bastante más. Es que Pero a ver, yo de todos modos, perdóname Valentín, Sí. que es simplemente una frase, yo es que tengo que ponerme a favor en este caso de las palabras coherentes del señor Pachi López, ¿no? O sea, es que estamos hablando de una ley en contra de las agresiones sexuales a las mujeres o a cualquier otro colectivo. ¿Quién ideológicamente está en contra de esta posibilidad? Es que esa es la base y el fondo de todo. Entonces, contar con los votos de Vox, bueno, pues son votos democráticos igualmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una necesidad de cambio y de modificación porque así también lo han evaluado los propios juristas. Entonces, no es solamente una decisión política que parte, digamos, del capricho de un PSOE que a lo mejor quiere tener un rédito en esto del feminismo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que Sí, hay que pero que modificar. estoy diciendo que políticamente era una de las leyes bandera de este gobierno, sobre todo en el No, tema es una- social y es una ley feminista. bandera de Irene Montero. De Irene Montero. Y entonces y este gobierno no sabe cómo coger esa claro, historia, ese es el problema. Pero el problema es que lo que ha sido una ley se ha convertido en una bomba, porque ha explotado en el propio y después, Consejo fíjate, de Y no Ministros. solo una bomba, sino que las mujeres
con la intención de protegernos, estamos más desprotegidas, sobre todo las víctimas que estaban antes. Se ha conseguido exactamente, lo contrario. Es que fíjate porque una cosa, ahora Es se va a que juzgar a todo el exactamente mundo lo contrario. fíjate Yo me una siento cosa. más desprotegida ahora que antes. la metedura de pata de esta ley ha provocado que, bueno, que esté en los medios de comunicación todos los días. Es decir, Oye, hay telediarios nacionales que tienen el contador del número Totalmente. de víctimas. Yo lo miro a diario. Tú imagínate a la gente que ha sido víctima, Hombre. que sabe, porque además te ponen a veces los nombres de los agresores que salen. Están en Imagínate tratamiento el psicológico. Tito Berni y el tema del CSI lo he hecho una prospección, se dice, ¿no? De Sí. los últimos medios de comunicación estas últimas 2 semanas, son los 2 temas que más se habla. Vamos rápidamente, que estaba esperando el hombre, en este caso Benjamín Perdomo, todo él consejero delegado de los centros turísticos. Bueno, pues ya está aquí el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación, don Benjamín. Y sé que tiene usted mucha prisa porque tiene en fin, tiene un compromiso familiar ahora y tiene que irse. Así que vamos rápido, don Benjamín. No, recoger a los niños a la guardería del colegio, Ya, más sencillo. pero es un compromiso familiar importante. Y en estas cosas usted sabe que si tarda un poquito se lo puede considerar hasta delito, así que no vamos a cogernos las manos. Don Benjamín, vamos rápido. Le he llamado por 3 cositas. Una, ayer un pleno, usted estuvo, bueno, usted defendió en este caso a los centros turísticos, no solo el buen estado de salud que tiene ahora mismo en estos momentos, sino que además negaba lo que Coalición Canaria y Partido Popular dicen, que hay una deuda camuflada y una especie de fraude en las cuentas. Sí, bueno, yo creo que ayer quedó claro y hicieron un ridículo mayúsculo, ¿no? Cuando los técnicos, ya no solo del Cabildo, sino los directores insulares, que son técnicos del Gobierno de Canarias, dejaron en ridículo y en evidencia las tesis de Coalición Canaria. Ni se va a embargar, ni estamos en embargo, ni absolutamente nada. Todo lo contrario, tenemos una fortaleza económica que ha demostrado, primero, superar la crisis que pasamos, pagar el canon del 2021, empezar a pagar el canon del 2022, que ayer nos enteramos que cuando un presupuesto se prorrogan los gastos pero no los ingresos, con lo cual hemos adelantado más de 500.000 euros de canon del 2022, que eso irá a compensar o a liquidar el canon del 2018 y 19. ¿Qué pasó en el año 2018 y 2019? Se liquidó en plena pandemia. Como usted comprenderá, nosotros no podemos pagar en plena pandemia un canon. Como todas las empresas, les dijeron a Hacienda, oiga, lleguemos a un acuerdo, me fracciona y me aplaza hasta que podamos pagar y la situación sea correcta y estable. Y es lo que ha sucedido. Y el canon del 2020, como todo derecho que tiene si una persona afectada o reclamada por Hacienda el pago del canon, nosotros no estamos de acuerdo con no estábamos de acuerdo 2020. con del 2020. Lo denunciamos en la justicia y la justicia ha paralizado. ¿Pero no están de acuerdo? ¿Por qué? Primero, porque el canon, es decir, el canon no puede ser un instrumento para cuadrar los presupuestos del Cabildo. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchísimos Pero años. ¿usted cree que los centros turísticos no deben pagar nada al Cabildo? No. Vale, Es decir, aclare eso porque claro que tienen que pagarlo. Pero vamos a ver, es que es un absurdo. Claro que los centros turísticos tienen que pagar el canon que corresponde al Cabildo. Pero en el 2014 se fijó el criterio que nosotros siempre hemos asumido. Si tiene beneficios, el Cabildo que me diga lo que tengo que pagarle. Pero lo que no puede ser es como se ha hecho durante no hay una todo. cantidad fija, vamos. Claro, es decir, como funcionan las empresas. Oiga, se cierra el año, ¿usted cuántos beneficios ha tenido? Tanto, deme usted lo que me corresponde. Pero lo que no puede ser es que tú, durante muchísimos años, y ahora te explico qué ha pasado con la deuda de los centros, ¿no? Para cuadrar tus cuentas en el Cabildo, utilices los centros turísticos y nos fastidias a nosotros. Es decir, tú no puedes ponerme en una situación complicada. Pero para entenderlo, porque anteriormente, 2014, había un canon fijo. El canon ha sido variable. Es variable. Del año 2004 al 2014, siendo consejero, por cierto, fíjense, en este pleno en una parte, pudimos disfrutar de que el primer consejero que mete a los centros en pérdidas se llama Pedro Sanginés Gutiérrez, el primero, que en el 2006 perdió 600.000 euros y en el 2007, siendo el consejero, 2.300.000 euros, siendo el consejero. Y eso está en cuentas y auditado. Déjeme terminar. Del año 2004 a 2014 se acumuló una deuda de más de 13 millones de euros. En el 2014 se regularizó. El Cabildo condenó esa deuda,
se imputó como un ingreso en las cuentas del 2014 y por eso se pudieron salvar. Del 2014 al 2019, a enero del 2019, volvieron a acumular, y siendo los gestores de la empresa pública Coalición Canaria, 10 millones de euros de deuda. Y cuando hubo Carlos Pino nunca se produjo pérdida. No, también hubo pérdidas, también. Cuidado, No, y, digo, cuando estuvo Astrid también hubo pérdidas. Porque lo dijo ayer. No, cuidado, para ir por parte. Cuando nosotros oíamos a la representante de la agencia tributaria, ¿se llama insular? Red tributaria. De la red tributaria, perdón, la red tributaria insular, que es un órgano, un ente del propio Cabildo y de algunos ayuntamientos, 4 o 5 ayuntamientos. En este caso, dicen que le reclaman 5 millones más 800.000 en gastos. Falso, eso no Eso dijo. es falso. Dijo que los centros deben 4 millones de euros del canon, como te estoy diciendo, Sí. del 2018 y del 2019, que se está empezando a pagar ahora, que pagamos 250.000 euros al mes. 250.000 euros al mes, que esa deuda está liquidada en menos de un año, que cuando nosotros Es decir, recibimos... se debe, pero que se va a pagar, lo que usted está Claro, diciendo. es decir, claro que se va a pagar, eso es un absurdo. Es decir, que hemos adelantado canon, que estamos al día con el canon, que en el 2019, cuando recibimos la empresa, tenía una deuda de 10 millones de euros. De 10 millones de euros, que eso está auditado, que se lo enseñamos ayer al señor Sanginés en el Pleno, y que a día de hoy solo debe 4, que hemos pasado una pandemia, que hemos pasado una crisis sin precedentes, hemos rebajado la deuda, hemos pagado el canon y hombre, lo que usted no puede pretender es que en el 2020 y 2021 hagamos frente a una deuda y a un canon millonario. Valentín o Sí, Ulloa. con respecto, entonces, para que nos quede claro, deuda tienen ustedes, que la tienen que abordar. Deuda arrastran ustedes. ¿Deuda? ¿De 5 millones de euros o 4 millones de euros? Vamos a ver, la deuda, es decir, deuda no, el canon del 2018, el 2019 que está aplazado y fraccionado y que se está pagando. Vale. Ha dicho usted que está conforme con seguir pagando el canon. No, yo no estoy conforme. Porque el canon no puede... ¿Puede porque definir exactamente qué es lo que quiere hacer con el canon? ¿Del Cabildo expresamente? Lo que se dijo en el Pleno del Cabildo por todos los técnicos. El canon no se puede establecer en las bases de ejecución presupuestaria. Y el canon, además, hasta lo reconoció el Partido Popular porque Ángel Vázquez trabaja en AENA. El canon de los centros y de todas las empresas públicas, como es ADIF, como es AENA, cuando cierra el ejercicio, la empresa matriz, que sería en este caso el Cabildo, participada, lo que hace es llevarse los beneficios que corresponden, pero no establecer un canon fijo. ¿Por qué, Usoa? Porque si tú a los centros le pones un canon fijo y viene una crisis como la que hubo, ¿qué haces? ¿Qué le pasa a tu empresa? La metes en pérdidas, ¿no? Entonces lo que no puedes hacer es condicionar a tu empresa a meterla en pérdidas. Oiga, termine el ejercicio, dígame cuántos beneficios tiene y si son 50.000 euros en beneficio, llévese el 80%. Y si son 5 millones de euros en beneficio, llévese el 80% de euros. Entonces, ¿habrá modificaciones del canon? ¿Habrá una de modificación los del estatutos. canon? Tendrá que haber una modificación de los estatutos para que las empresas públicas funcionen como todas las empresas estatales, que se reparta beneficios a final de año. Pero es más, ese concepto ya lo adoptó la red tributaria y ese concepto ya lo adoptó Pedro Sanginés en el 2014. Pero entonces, ¿por qué dicen ellos aquí que usted ha denunciado a la red tributaria? Claro, porque estamos en contra del canon. Es decir, la justicia ha paralizado el canon. ¿Por qué? Porque entendemos que no puede, por lo que se acaba de decir, entendemos que no puede estar dentro de las bases de ejecución del presupuesto y porque también entendemos que es ilegal, que para tú cobrar un canon o una tasa, ellos establecen que es una tasa, las tasas tienen que estar cuantificadas. Por ejemplo, usted a la red tributaria o al ayuntamiento por su coche, ¿no? Por el permiso de circulación, usted paga en función de una cilindrada, ¿no? Pues el canon y las tasas tienen que estar igual, reguladas, pasa no que, lo están. Yo de todas maneras... Simplemente porque Pedro Sanginés hoy en rueda de prensa, que le escuché un poquito, yo por eso le transmito un poco las palabras que le oí, ¿no? Viene a decir que es poco creíble, digámoslo así, que ustedes vayan en contra de sí mismos. Es decir, con ese recurso administrativo a la red tributaria, lo que vienen a decir desde Coalición Canaria es que ustedes se están haciendo las trampas al solitario. No. Porque el criterio que se aprobó en el 2014 decía que si la empresa, por pleno, que lo aprobó él, es que el problema es que lo aprobó él, ¿vale? El problema está en que lo aprobó él, no nosotros. Lo que decía, cómo se repartían los beneficios de los centros era en función de los beneficios. Y si tenía pérdidas, lo asumía el Cabildo. Es decir, tú no puedes llevar a tu empresa a pérdidas, que es lo que estamos denunciando nosotros. Si tú estableces el canon, además lo expliqué aquí un montón de veces, y es una discusión de siempre. Si tú metes en pérdidas a tu propia empresa, es que es un absurdo.
Es decir, nosotros no podemos enfrentar a pérdidas por el canon del Cabildo. Pero yo creo que para que la gente lo entienda, usted lo que quiere decir es que la EPEL debe pagar algo al Cabildo. Debe pagar lo que el Cabildo considere. Ya se llame canon, se llame como se llame. Una vez se cierra el ejercicio. Una vez se cierra el ejercicio. No que no pague, porque aquí Coalición Canaria está diciendo que usted... Pero si estamos al día, considera que la explotación de los CAS debe ser gratuita para la EPEL. Pero eso y por lo tanto no tiene que pagar nada. Oponéndose a la liquidación del canon 2020. Que no, hombre, eso es mentira. 2021. Que no, que eso es mentira a la gente. Eso es mentira a la gente y no estar en el pleno. Lo que se dijo fue beneficios, como son las empresas estatales, AENA, ADIF, todas. Una vez que cierras el ejercicio, tienes beneficios, te llevas lo que quieres. Yo con esto quiero hacer una pregunta. Vale, bien, perfecto. Esa es la tesis. Pero también habrá que ponerle un porcentaje concreto, ¿no? El que tú quieras. Cuando hay beneficios, vale. El que tú me digas. De todas maneras, Coalición Canaria lo que dice es que mientras la presidenta del Cabildo está a favor del canon, el consejero delegado de los centros turísticos se va a un contencioso administrativo para que no haya canon. Si están en el mismo equipo, si comparte la presidenta esa tesis o no, y si no la comparte, lo que dice Coalición Canaria es que tendrían que cesar o tendría que dimitir el consejero delegado de los centros. Y eso es la última petición que ha hecho, que usted debe dejar un poco los centros turísticos al margen ya. Sí, bueno, yo creo que lo que tiene Pedro en este caso es un poco que le hemos demostrado que somos gestores y que hemos sabido gestionar los centros. Y que ya no hay paso, y que ahora hay paz social, y que ahora hay unos beneficios como nunca, y que la empresa de los centros de arte, cultura y turismo está más fuerte que nunca, y que sus alcaldes, los que se reparte el canon, es decir, nos llaman y nos agradecen que por primera vez en la historia el canon se pague al mes. Esa es la diferencia. Y lo que pasa es que a lo mejor no ha sido capaz de asimilar todavía el golpe. No ha sido capaz de asimilar todavía que, de los centros se habla bastante bien. ¿La presidenta y usted están en la misma órbita de que desaparezca el canon? No, pero que no desaparece el canon. Bueno, el porcentaje sobre beneficios, ¿cómo se llama? No, pero hablar así engañas a la gente. No queremos que desaparezca el canon. El canon tiene que ser en función de los beneficios. Vale. Pero no me puedes establecer un canon fijo, porque si no, vuelvo a lo mismo. Del año 2004 al 2013 generaron 13 millones de euros en pérdida. Sí. Del año 2014 al año 2019 generaron 10 millones de euros de canon que no podían pagar. Entonces estás metiéndole una losa a la empresa pública que no puedes considerar. Eso lo entiendo. Otra de las acusaciones, aprovechando que sacó rueda de prensa y comunicado. De todos modos, me ha pedido la dimisión como 7 veces, que estoy acostumbrado, que no vayas a pero pensar... Pero lo malo es que usted le haga caso. No, yo no le hago caso. Que no vayas a pensar que cuando el señor Don Sanguiné me pide la dimisión, yo parpadeo, que vamos, que... No, Benjamín, otra cosa. Es como venir aquí al Dice que lo que se pretende con esta operación de que se establezca un canon solo sobre los beneficios y no sea una cuota fija o lo que sea, es que el control el control de los ingresos de los centros turísticos no pase por el Cabildo en ningún momento, sino por la intervención. Digo lo que está, que pase solo por la intervención de la empresa pública, de la EPEL, con lo cual hay mayor libertad para gastarlo en determinadas cuestiones. ¿Qué dice? Eso, pero es que eso, de verdad, que ha sido presidente durante 10 años y que ha sido consejero de los centros, eso es una estupidez, lo siento por decirlo así. Eso es una barbaridad. El control financiero de los centros por parte de la intervención es obligatoria. La intervención del Cabildo. Claro, lo que está diciendo es una barbaridad. Benjamín, que ha sido presidente del Cabildo. Solo tengo un minuto para usted porque tengo que cumplir con usted. Vamos a ver. Te espero 5 minutos. ¿Cómo le digo? Pues muchas gracias. Venga. A ver lo que le dijo Pedro Sanguiné, que yo exactamente no lo he oído, solo he oído Encima que me pide la dimisión, tengo que escucharlo ahora. No, a ver cómo se la pide, cómo se la pide con cariño. Vamos a ver. Que si la presidenta dice que tienen que pagar un canon y frente a eso el consejero lo que hace es llevar a los tribunales, a la red y al propio Cabildo, lo único que cabe es el cese fulminante de este consejero, Benjamín Perdomo, que anunciamos que lo solicitamos desde ya, fulminante cese del consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, salvo que la decisión de demandar al Cabildo e ir contra sus propios actos de Benjamín Perdomo esté compartido por el Gobierno, que es quien aprobó las bases de gestión de los presupuestos. Este Gobierno, los últimos 4 presupuestos que lo ha aprobado, en ese caso solo procedería a la propia dimisión de la presidenta si comparte la demanda que el consejero ha puesto contra su Gobierno. Comparte, es simpático. No me digan que no, es simpático. Comparte usted entonces lo que dice... Lo que está diciendo es una barbaridad. Tú como perjudicado en este caso por la red tributaria, porque no compartes el concepto, a ti no te quedan más opciones que la justicia diga si estás de acuerdo o no.
Es decir, lo que está diciendo es una auténtica barbaridad. Yo, sinceramente, lo que le pasa a Pedro Sanginés es que en la peor etapa de los centros, la peor etapa, aquí no se recuerda una etapa peor para poder gestionar los centros, la hemos sacado adelante. En la peor etapa de la historia de Lanzarote hemos hecho cultura como nunca. En la peor etapa de los centros se ha visto la cantidad de obras, de actividades que estamos haciendo en los centros. En la peor etapa de los centros y de la historia de Lanzarote turísticamente ha sido la mayor paz social que se ha vivido en los centros. Es normal que esté preocupado y es normal que yo no sé ni cuántas veces Pedro Sanginés me haya pedido la dimisión, pero bueno, uno se acostumbra y ya se cae y decir que vamos, que no me sorprende. Benjamín, ya le voy a respetar lo que usted me ha dicho, que se va a estar 2 minutos más. Simplemente hay otro rumor, vamos a cambiar de registro, y en este caso el rumor de que finalmente el Partido Socialista tiene decidido de que usted vaya en las listas al Cabildo, en puestos de salida y en puestos relevantes de la lista del Cabildo. ¿Me va a decir? Bueno, no lo sé. Sí es verdad que sí es cierto que voy a ir en las listas del Cabildo, acompañando a la presidenta y apoyándola para que consiga la mayoría absoluta. Yo estoy convencido de que la presidenta y el Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote está más cerca de la mayoría que de los números que tiene ahora mismo, que son 9. Yo creo que hay posibilidades de cogerla, creo que hay posibilidades de llegar, posibilidades reales. No estoy diciendo, vamos a por la mayoría, no. Creo que la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, tiene las posibilidades certeras de conseguir esa mayoría absoluta, y aquí vamos a remar como animales. Se lo pidió la presidenta, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Sí. Lo que no sé la posición. Se decide hoy el Comité Insular, ¿no? No sé la posición, no sé el número que llevaré dentro de... ¿Cómo no lo vas a ver? No lo sé, en serio. ¿Cómo no lo vas a ver? No lo sé, de verdad. Entonces, bueno, y si lo sabes tampoco te lo voy a decir. Lo que sí es remar, porque creo sinceramente, y creo que se ha hecho un muy buen trabajo. La isla nunca ha tenido tanta paz social como en esta época. Antes eran todo trifulcas y envenenamientos contra todo el mundo. Solo hay que ver el carácter y la forma de discutir que tiene el señor Sanginés. Y yo creo que estamos en un momento, creo que el Partido Socialista en Lanzarote tiene mucha fuerza, goza de buena salud, y creo que estamos cerca de la mayoría, no me cabe la menor duda. ¿Usua quiere hacer algún matiz? ¿O te quiere ir ya? Que mi duda fundamental es, ¿no comparte el concepto del canon o no quiere que se pague un canon? Pero es que yo creo que he sido meridianamente claro. Porque vuelvo a insistir, en este caso, en rueda de prensa, Pedro Sanginés, que usted usted quiere decir desde el SCAT, no usted particularmente, presenta ese contencioso administrativo pidiendo que no haya canon. No, vamos a ver. Tú cuando vas contra la justicia, que por cierto la justicia ha paralizado de forma cautelar, para que lo sepas, es decir, para que veas que si vamos teniendo razón o no, porque paralizar de forma cautelar tienes que tener las cartas. Ha parado el canon. Sí, del 2020. Tienes que tener las cosas como muy claras para hacerlo. El Partido Socialista, la presidenta María Dolores Corujo y todo su equipo quieren que los centros paguen canon. ¿Vale? Creo que así más claro no puedo ser. Pero el canon se decide una vez se cierra el ejercicio. Porque si no vas a condenar a la empresa a toda la historia que te he dicho. Es decir, regularización contable del 2004 al 2014, 14 millones de euros. Es decir, otra vez deuda del 2014 al 2018 por el canon. Entonces, ¿qué es lo más sensato, Usua? Canon, claro que sí, pero una vez se cierra el ejercicio y llévate el canon que quieras. El 100%, el 90%, a mí me parece, el que tú quieras. Yo no te voy a decir. A mí me parece razonable lo que puedes decir. Yo el único problema, te lo digo, que por el tiempo que conozco, en fin, que llevo trabajando, el problema es que si no hay canon, no se pone, al final puede ocurrir que ese dinero al final nunca haya canon, de verdad. Porque al final va a haber siempre pérdida porque los centros turísticos gastarán... Los centros, no digo ahora, digo después en el futuro. En el futuro. En el año 2022, es decir, ahora falta auditarlo, estamos por más de 5 millones de euros en beneficio. Lo que hay que gestionar bien. Y habrá que preguntarle a los de atrás, a todos, pero de si izquierda, uno no de derecha tiene, y de centro. Me refiero que si a un consejero delegado le dice, mire, que usted tiene que pagar un canon, usted hará una gestión para usted y el que venga, me refiero, para que sea más rentable los centros y a su vez pueda pagar ese canon al Cabildo, porque al fin y al cabo ese canon es para todos los lanzaroteños. Usted sabe que es muy importante ese canon para el Cabildo. Ahora para el gobierno de María Dolores. Jorge, en el año 2022, con una gestión que creo que aceptada
y reconocida por la población, creo, desde mi punto de vista, creo que es reconocida por todos. Dígame usted cuánta cultura hemos hecho. Dígame usted a cuántos ayuntamientos hemos ayudado. Dígame usted todo lo que hemos ayudado a ayuntamientos, a colectivos, a asociaciones, porque es impresionante y además se vio se ha visto. A pesar de todo eso, hemos cerrado con 5 millones de euros de beneficio. Llévese 4,5. Usted como Cabildo, llévese 4,5, no hay problema. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, tampoco eso. Porque... No, pero ¿entiendes el concepto? No, que yo no pongo en duda. No, es que si hay los beneficios también tendrá que cerrarse un porcentaje cuando los haya. Quiero decir, cuando haya beneficio, el porcentaje para el Cabildo de canon va a ser X. Y eso se establece. De todas maneras, pero sin duda, pero una vez cierres el ejercicio. No, claro, bien. Pues después, una cosa, usted puede afirmar, señor Benjamín, que en el contencioso que ha presentado la SPEL por el tema, no se dice que desaparezca el canon. Pero vamos a ver. No, pregunto. Claro, digo que es ilegal. Es que el concepto, porque está mal, porque el concepto está mal, no, porque lo establecen como una tasa. Pero tú me estás diciendo ahora que sí que es un canon, pero sobre beneficio. Y ahora me estás diciendo que... Pero yo creo ya somos mayores para hacer yo creo que por primera vez... Lo que me estás diciendo, claro, es decir, si tú vas a paralizar un canon, en la justicia, es decir, tienes que llevarlo a decir que estás en contra, mismo. Vale, pero si dices que el canon es ilegal y a nosotros nos estás diciendo que quieres que haya canon, claro, sobre beneficio, pues porque está mal establecido, te lo dijo el director insular, te lo dijo la red tributaria. Yo creo que por primera vez le entiendo lo que quiere decir. No, sí, ahora sí lo entiendo. Le entiendo que usted no es que está en contra, usted lo que dice es que de momento no se ponga canon hasta que se cierre el ejercicio. Cuando se cierra el ejercicio dice, mire, hay 10 millones de beneficios, pues usted quiere llevarse ¿cuánto? Y el Cabildo decide. Que lo decida el Cabildo. Porque el Cabildo es el propietario de esa propia empresa. Claro. Es una empresa instrumental. Pero es que ese concepto que usted está diciendo ahora, lo aprobó Pedro Sanginés en el Pleno del Cabildo en el año 2014. Don Benjamín, por usted nos tenemos que ir, no por nosotros. No, usted sabe que estoy muy a gusto, pero tengo que salir corriendo, que tengo Además, que buscar no le quiero meter a los niños. en ningún apuro porque acaba de salir una sentencia a favor tengo que ir corriendo a buscar a los chicos. de Stratus. Sí. No quiero meterlo en ningún lío. No, yo tengo que ir a buscarlo a las criaturas, que es lo importante ahora mismo. Benjamín Perdomo, todo él, como dice uno, consejero delegado de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación, porque ayer se me olvidó con todos los líos y no lo había invitado, pero él siempre, la verdad, que es de los pocos cargos públicos que se le coge al lazo y está dispuesto incluso a venir la mayor parte de las veces que puede. Hasta que sea candidato. Yo nunca, ustedes me conocen, yo ni rehuyo el debate, ni rehuyo los golpes. Hasta que sea candidato del PSOE, mi madre. Ahí en el Cabildo sí está más complicada la cosa, me refiero para que te dejen venir a la gente. Ariagona y algunos más. Ariagona no tiene más complicado. No, Ariagona al contrario, Ariagona es la que más se presta. Sí. Es la que más se presta. Y mira que lo tiene complicado porque está 3 días fuera a la semana. Pero el resto de gente yo creo que lo tiene complicado. Yo he hablado con Carlos Espino de este tema y Carlos dice, Jorge, pero si no es por mí, es que son ellos que no quieren venir. Porque tienen miedo. No, porque mucha gente cree que es Carlos el que le está diciendo que no vaya. Y son ellos, según me dice Carlos en conversaciones privadas, que tampoco me gustan mucho estas cosas. Usoa, nos despedimos, adiós. Muchas gracias, Usoa, de verdad. Me gusta verte por aquí de nuevo. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.